de Aro Alfaro y actualmente curso la materia en Dogmática Procesal Penal y Principios del Sistema Penal Acusatorio en la Maestría de Juicios Orales de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión desarrollaremos el tema de la teoría del caso, el cual lo entendemos como el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan, partiendo de tres elementos que lo conforman: fáctico, jurídico y probatorio. A manera de introducción, la teoría del caso se puede definir como la estrategia, plan o visión que tiene cada una de las partes sobre los hechos que va a probar, o dicho en otras palabras, es la historia que el abogado quiere que el juez o juzgador acepte sobre los hechos ocurridos. Pero ¿cómo se constituye la teoría del caso? La teoría del caso se constituye desde el momento en que las partes tienen conocimiento de los hechos. Una vez que las partes tengan la información, esta servirá para definir cuál será su teoría del caso que van a demostrar. Se empieza planteando una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Luego estas hipótesis deben ser sometidas a verificación o comprobación mediante las actuaciones que realicen durante la investigación. Al finalizar la investigación, la hipótesis se convierte en teoría. Luego se modifica y se acomoda o se ajusta hasta que empiece el juicio. Existen 6 características principales que debe contener la teoría del caso, mismas que son ser única, ser creíble, tener suficiencia jurídica, ser lógica, ser flexible y ser sencilla. Debe ser única porque significa que debe de tener una sola teoría del caso, es decir, haber una sola versión de los hechos con la finalidad de explicarlos y darle consistencia y coherencia argumentativa. Debe ser creíble porque la teoría del caso debe explicarse por sí misma y ser acorde con sentido común y a las reglas de la experiencia. Debe también tener suficiencia jurídica, lo que significa que la teoría del caso debe llenar desde el punto de vista del fiscal todos los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. Desde el punto de vista de la defensa, debe determinar la falta de un elemento de la conducta o de la responsabilidad. Debe también tener lógica, porque debe permitir deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que lo soportan, es decir, que debe de guardar coherencia. Así también debe ser flexible, debe ser lo más flexible posible, de tal manera que permita adaptarse y adecuarse a los posibles desarrollos del proceso, pero sin que ello implique un cambio radical que podría conllevar a la pérdida de la credibilidad. También debe ser sencilla. Esto significa que los hechos deben ser contados con claridad, simpleza y sin utilizar tecnicismos. La teoría del caso tiene varios objetivos, dependiendo de la etapa del juicio en el que nos encontremos, pero en líneas muy generales sirve para planificar organizadamente el caso y monitorear cada etapa del juicio, permitiendo esto elaborar una historia persuasiva y con un significado penal de relevancia. De ese modo, la teoría del caso nos va a ayudar a planear y organizar el alegato de apertura, a organizar la prueba, a preparar los contraexámenes, a preparar el alegato de clausura, a adoptar y rechazar las estrategias de defensa, a definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio. La teoría del caso es de suma importancia, ya que desde la óptica de la acusación es una explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben dar lugar a una sanción penal en contra de su autor. Y desde la óptica de la defensa es una explicación jurídica de por qué no debe sancionarse a aquel que se tiene por autor. Y en sí, es la postulación que cada parte le presenta al juez para que la asuma como una verdad jurídica. Y posteriormente el órgano jurisdiccional deberá finalmente admitir una o solo una teoría del caso, la cual plasmarán en su decisión final. Entrando en los elementos de la teoría del caso, encontramos el elemento fáctico. Este es la identificación de los hechos relevantes que nos conducen a comprobar la existencia de la conducta punible
y la responsabilidad o la no responsabilidad del procesado. En este supuesto, se entiende dentro del derecho penal que existen pruebas que sirven para sustentar cada hecho relevante que se pretende demostrar. Después nos encontramos con el elemento jurídico, que consiste en la adecuación jurídica de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas. En este supuesto se entiende que no estamos frente a una teoría del caso, pero sí se tiene una historia pura y simple de los hechos. Por último, nos encontramos con el elemento probatorio, el cual sustenta los aspectos fáctico y jurídico y permite establecer pruebas que son conducentes y pertinentes. En este supuesto, entendemos que no estamos frente a una teoría del caso, pero sí tenemos una buena historia delictiva. Una buena teoría del caso requiere construir proposiciones fácticas adecuadas a elementos legales, sobre las cuales se elabore un relato creíble, sustentado en medios de prueba. Para esto será necesario tomar en cuenta la construcción de proposiciones fácticas, la determinación de los medios de prueba y la construcción del relato. A manera de conclusión, la teoría del caso constituye la parte fundamental en donde descansa el juicio oral. En este se debe sostener sus aspiraciones en una idea central o teoría explicativa de lo que aconteció, y posteriormente esa idea se transforma en un relato que pretende dar cuenta de los hechos, de modo omnicomprensivo, autosuficiente y verosímilmente. La referencia bibliográfica que utilicé para mi proyecto de la teoría del caso fue Óscar Peña González, Teoría del caso, Teoría y Práctica. ¿Cómo se elabora una teoría del caso? De la editorial Flores. Finalmente, me despido y agradezco su atención. Espero que esta explicación sobre la teoría del caso sea de su utilidad. Mi nombre es Diana de Aro Alfaro. Hasta luego.